Hoy los actos de conmemoración del 166 aniversario y los mismos fueron encabezados por el ministro Vicente Bengoa. Vamos a ver. En este momento se ha oficiado una misa en acción y gracia por estos aniversarios. Nosotros nos encontramos en la iglesia Don Bosco, donde se ha oficiado la Eucaristía. Esa es la Eucaristía en acción y gracia del 166 aniversario del Ministerio de Hacienda. Vamos a escuchar al ministro Vicente Bengoa. Primero, sobre el crecimiento económico de que habla el Fondo Monetario Internacional, que dice que la economía lleva un buen ritmo y que la deuda es manejable. También lo dice el BID. Otra situación, hay una preocupación entre los empleados públicos de que su sueldo de diciembre se le va a hacer descuento para la recapitalización del Banco Central. Esas dos preguntas, mi parte. No, mire, vamos por parte. Lo primero, que efectivamente la economía dominicana va a crecer en alrededor del 7% este año. Y va a crecer a un 7%, a pesar de que nosotros tuvimos que, en los últimos 3 meses, a todas las instituciones del gobierno, eliminar la parte de la inversión, sobre todo a obras públicas, que le rebajamos del presupuesto más de 2.000 millones, y esa era toda la apropiación que tenía para terminar el año. Si Obras Públicas no hubiese tenido unos contratistas de gran solvencia económica, todas las obras públicas se habían tenido que paralizar, porque Obras Públicas se quedó sin presupuesto en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Bueno, porque tuvimos que transferirle al Banco Central 10.485 millones de pesos. Y lo único que podíamos rebajar, ya lo único que daba para rebajar, eran las inversiones. Porque cuando se presentó que la CDE gastó su presupuesto en el primer semestre, que eran 380 millones de dólares, pidió 315 millones más. Y nosotros tuvimos que bajarle el presupuesto en un 20% de gastos corrientes. El gobierno, qué bueno que se sepa, está en una situación de grandes dificultades, está haciendo un esfuerzo enorme, ha sido sacrificado de una manera increíble. En estos momentos, el gobierno solo está dando a través de presupuesto para sueldos y uno que otro gasto para gastos de funcionamiento. Y entonces, como se presentó esta situación segunda, que teníamos 4.000 millones para el Banco Central y el fondo dijo que no, que la ley de capitalización no se iba a modificar, entonces tuvimos que buscar 10.485 millones adicionales, pero dentro del presupuesto sin alterarlo. Entonces tuvimos que bajar toda la inversión pública. Ahora, si eso hubiese ocurrido, si las obras se hubiesen detenido, ¿no? ¿Qué le iba a pasar? Que el país la economía dominicana no había llegado al 7%. ¿Por qué va a llegar al 7% aproximadamente? Porque los contratistas son empresas de una gran solvencia. Por ejemplo, Odebrecht. Ellos se han gestionado sus propios recursos. Incluso el Banco de Reserva en esto ha contribuido de manera significativa y le ha financiado en una parte, y ellos con sus recursos propios han seguido todas las obras. Si las obras se hubiesen parado solo de Odebrecht, se habían quedado fuera, hubieran tenido que despedir por lo menos en los próximos 3 meses a unos 5.000 trabajadores, porque también a la presa se le quitó más de 2.000 millones de pesos, y ellos están construyendo una presa cerca de San Juan, además de que están construyendo el viadón, el corredor Duarte, están construyendo el Coral, y si todas esas obras importantes se hubiesen paralizado,
el producto no hubiese crecido. Va a crecer porque los contratistas de sus propios recursos y de financiamiento a través del Banco de Reserva van a poder seguir con esas obras. Obviamente que en los primeros 3 meses del año que viene, con el nuevo presupuesto se le pagará, pero vamos a tener una situación difícil para el próximo año en materia de obras públicas, porque los 3 meses de ahora se van a pagar durante el ejercicio del presupuesto del año que viene, y ustedes saben que el financiamiento ha sido rebajado de 115.000 millones, el financiamiento bruto, a 97.000 millones. Entonces, si gran parte de las inversiones de este año se transfieren para el año que viene, van a haber dificultades evidentemente el año que viene. El déficit del año que viene es menor, se puso para ahora 2.6 y el fondo exigió que se pusiera 1.6 para el año que viene. Es decir, la situación del año que viene puede tornarse muy delicada por esta situación. Y además, el año que viene tenemos que pasarle 18.850 millones al Banco Central para la capitalización y 18.130 millones si es que el petróleo no sube a la CDE. Estamos hablando de más de 37.000 millones de pesos, que a la tasa de cambio es alrededor de 1.000 millones de dólares. Eso crea una inflexibilidad, crea una dificultad muy grande en el gobierno. Lo otro es sobre la regalía pascual. La regalía pascual nosotros la fuimos guardando el dinero, creamos un fondo y ahí no hay absolutamente ningún problema. Nosotros vamos a comenzar, como yo dije en declaraciones anteriores, entre los primeros 10 días, de diciembre, se va a entregar la regalía, porque ese dinero ya lo tenemos depositado. Ahí no hay problema. No hay ningún descuento entonces No, absolutamente ningún descuento, nada. Lo de las regalías se va a entregar religiosamente. Ministro, ¿cómo se va a manejar el gobierno si la situación va a seguir en No, el problema es que el fondo no ha ajustado de una manera bien fuerte. Es decir, fíjate, nosotros tuvimos un déficit de 3.5, déficit de financiamiento. Cuando ustedes le dicen que el déficit aumentó, es que el financiamiento aumenta, pero el fondo lo que está haciendo es rebajando el financiamiento. El déficit del 2009 fue 3.5. El déficit de ahora del 2010 es 2.6, que incluso el fondo nos lo bajó a 2.4. Y el déficit del año que viene va a ser 1.6% del PIB. Entonces, cada vez el financiamiento es menor y las obras, usted sabe, las obras públicas, nosotros cogemos prestado nada más que para invertir en obras públicas. El gobierno no toma prestado para gastos corrientes. El gobierno toma prestado para las obras públicas. Y si el financiamiento disminuye, pero para las obras públicas entonces son menores. Pero entonces, ¿por qué el fondo dice que en el informe que el gobierno no ha cumplido? Si usted está diciendo que precisamente por la... No, el gobierno cumplió. Óyeme eso. Se están refiriendo a una situación que se dio en el 2009, no ahora, que fueron con un atraso de la sede. Eso es otra cosa que yo también quiero explicar. Cuando habla que el sector público, porque no dijo gobierno, que el sector público no había cumplido, se refiere al tema del sector eléctrico, no del gobierno, porque habla del sector público, no financiero. Entonces, cuando dice el sector público, es el gobierno central más las instituciones descentralizadas y autónomas, y ahí está la CDE, que eso es algo que induce a confusión. Cuando dice el sector público no cumplió con el déficit, está hablando de la CDE, no del gobierno central. Señor, con una situación así, aquí hay un grupo de dominicanos que tiene el sueño de que aquí pueda cumplirse el 4% de educación. ¿Qué posibilidades usted le puede ver? Eso está en manos del Congreso. El Congreso es soberano, señores. Este es un país donde los poderes, el país está, el Estado dominicano está dividido en 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y ambos poderes son independientes. Nosotros cumplimos. Le dijimos, mire, aquí está este presupuesto elaborado, ustedes lo aprueban, lo rechazan, lo modifican, pero ya eso en función del Congreso. Sí, yo siempre he dicho
Si el Congreso aumenta una partida, tiene que rebajar otra partida, porque usted no puede dejar el presupuesto desequilibrado. Usted no puede aumentar el gasto o la inversión si al mismo tiempo no reduce eso mismo, porque ya los ingresos están determinados. Entonces, los legisladores tienen todo su derecho, absolutamente todo, de modificar el presupuesto. Ministro, según el Pero panorama, tiene que lo que le ponen a uno, tiene que quitárselo a otro. Ministro, según el panorama, entonces habrá una reducción de empleo en las construcciones, porque No, porque es que hasta ahora todo se ha resuelto, como yo le dije. Estas empresas son altamente solventes y en este trimestre, bueno, en el próximo año ¿No habrá paralización seguirá, no necesariamente, no va a haber paralización económica, porque tampoco yo estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de dificultades que tenemos que resolver, ¿no? Porque nosotros planteamos, y así se acordó en la carta de intención que firmamos en octubre del 2009, que la ley de capitalización se iba a modificar y el fondo ahora ha cambiado las cosas. Nosotros teníamos 4.000 millones este año y cuando el fondo cambia de punto de vista, cambia de parecer, entonces ahora son 14.485 millones. Entonces tuvimos que buscar 10.485 millones más después de haberle tumbado a todas las instituciones un 20% de sus ingresos, de su presupuesto. Y se lo tumbamos de los ingresos corrientes. Hoy, por esa situación, el gobierno solamente está pagando sueldos y salarios y uno que otro gasto para gastos de funcionamiento. Entonces ya no podíamos... Por eso yo me río cuando oigo a los empresarios. Que bajen el gasto, pero ¿qué gasto? ¿Quiere que cierren la oficina pública? Entonces es un contrasentido. Ustedes son, oye, Fueron las declaraciones del ministro de Hacienda Vicente Bengoa en momentos en que se conmemora el 166 aniversario del Ministerio de Hacienda. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.